Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias a todos y todas quienes se han conectado y quienes nos están siguiendo en esta campaña Indecopia tu alcance a través de Zoom. Y también bienvenidos y bienvenidas a quienes nos ven a través del Facebook. Hoy comenzamos el año con estas campañas Indecopia tu alcance, unas campañas con las que buscamos brindar información importante sobre temas de nuestra institución y sobre todo responder sus consultas. Es por ello que la metodología de esta campaña es la siguiente. Tiene una hora de duración en la cual los expositores estarán compartiendo la información que han venido a brindarles y ustedes pueden enviarnos sus preguntas durante todo el evento. Las personas que nos ven por Zoom pueden hacerlo a través del chat de Zoom. Les he enviado ahora mismo un mensajito para que ubiquen el chat. Pueden enviarnos todas sus preguntas sobre el tema. Recuerden que los expositores van a responderlas y las personas que nos están viendo por Facebook pueden enviar sus preguntas a través de los comentarios. De igual manera las vamos a recoger y vamos a ir trasladándolas. Bien, ahora sí, comenzamos con el tema de hoy, que es Checa tu Cole, recomendaciones para la campaña escolar. Checa tu Cole es una campaña que hemos lanzado el jueves pasado. Buscamos brindar todas las recomendaciones sobre servicios educativos privados y para ello tenemos a dos expositores, a quienes quiero darle la bienvenida. Estamos con Mariela Villacorta, ella es ejecutiva de la Dirección de Protección al Consumidor del Indecopi. Hola Mariela, ¿cómo estás? Activa tu audio, por favor. Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? Y buenas tardes con todos y todas las participantes. Buenas tardes, Mariela, y muchas gracias por conectarte. Y también estamos con Ronald León, quien es coordinador general de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del Indecopi. ¿Cómo estás, Ronald? ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes y un gusto saludar a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Muy bien, muchas gracias, Mariela y Ronald, por estar con nosotros. Les cedo la palabra para que puedan comenzar y yo regreso en breves minutos para formularles unas cuantas preguntas. Perfecto. Ronald, comenzamos este webinar, este evento que es principalmente a manera de conversatorio, de repente para que las personas que participan ahora también tengan una idea de cómo va a ser. La idea es brindarles información acerca de temas que son más relevantes en la contratación de servicios educativos. Como sabemos, ya está próximo el inicio del año escolar y seguramente muchas de las personas que nos acompañan el día de hoy tienen hijos, tienen sobrinos o tienen personas conocidas que siempre, digamos, se les presenta ese tipo de consultas respecto a los servicios educativos. Entonces, vamos a comenzar, Ronald, si te parece, con el tema de la información, que de hecho es uno de los derechos más importantes que tenemos como consumidores, y en la prestación de los servicios educativos, pues evidentemente la información es esencial. Tanto así que el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que es la norma que de alguna manera rige al Indecopi o rige la actuación del Indecopi en materia de servicios educativos, establece que los consumidores, los usuarios del servicio educativo, dentro del cual vamos a encontrar tanto a los padres de familia como a los estudiantes, tienen el derecho a recibir toda la información que sea relevante, toda la información necesaria para contratar el servicio educativo con un colegio privado. Aquí es importante precisar para todos los que nos escuchan que el servicio educativo que está a cargo o que es supervisado por el Indecopi es el servicio privado, es decir, aquel en función del cual una persona natural, jurídica, una empresa, brinda el servicio educativo a un alumno o una alumna, digamos, recibiendo para ello una contraprestación económica, ¿no? Porque como sabemos, pues el servicio educación pública es un servicio gratuito. En este caso, la información es muy importante, como lo señalábamos, y dentro de las principales de la principal información que deben recibir los padres de familia al momento de contratar un servicio educativo es precisamente, por ejemplo, el relacionado a cuáles son las cuotas correspondientes al pago. Primero, como sabemos, hay solamente 3 pagos que son obligatorios, que es el pago por la matrícula, el pago por la pensión, que es un pago que se realiza mensual, y finalmente la cuota de ingreso, que es un concepto que no necesariamente todos los colegios lo cobran, pero que sí tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no? Por otra parte, es importante saber que en relación a estos 3 conceptos, la información que deben brindar los colegios debe ser tanto 30 días antes de iniciar el proceso de matrícula, que es lo que establece la norma educativa, pero además es importante que esta información se brinde también antes de que finalice el año escolar en caso hayan posibles incrementos. Por ejemplo, si es que para el siguiente año, es decir, si es que en el 2020 se previó o la institución educativa previó que iba a aumentar el monto de la pensión para el 2021, esto debió informarlo antes de finalizar el año escolar.
Entonces, esta es una información muy importante. Por otra parte, también deben informar, por ejemplo, a raíz de una modificación normativa que hubo en el año 2020, también los colegios están obligados a informar cuál ha sido el incremento tanto en la cuota de ingreso como en las pensiones y la matrícula durante los últimos 5 años. ¿Y qué pasa si es que la institución educativa tiene menos de 5 años de funcionamiento? Pues durante el periodo en el que se encuentra autorizada o desde el que esté funcionando. Por otra parte, también es importante señalar que los padres de familia deben recibir información acerca del reglamento interno de la institución educativa. Recordemos que el reglamento interno es aquel documento que rige cuáles van a ser aquellas políticas que tiene la institución educativa para su funcionamiento y respecto a la prestación del servicio que brinda. Asimismo, tienen que recibir información, por ejemplo, de cuál es el número de vacantes que tiene el colegio o del grado en el cual van a inscribir a sus niños. Recordemos que en este caso siempre hay 2 vacantes que se deben reservar para personas que tengan algún problema asociado a algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Y por otra parte se debe brindar también, lo que señala la norma, es toda aquella información relevante que los padres de familia consideren que es necesaria precisamente para efectos de contratar, como por ejemplo, información relacionada a cuáles van a ser los útiles que van a tener que requerir durante el año, durante el periodo lectivo. Por otra parte, también sobre las autorizaciones que tiene el colegio para funcionar, que es una información esencial, porque de esta manera el padre de familia va a saber si efectivamente el colegio tiene una autorización para funcionamiento y no es un colegio informal, por ejemplo. Esa es una información general que podríamos dar respecto al tema de la información. Ronald, si nos puedes precisar en todo caso mayor detalle respecto a las supervisiones que realiza el INDECOPI sobre este tema. Así es, Mariela, muchas gracias por esta información. Efectivamente, como has comentado, el derecho a la información relevante es uno de los principales derechos que tienen las y los consumidores, sobre todo en un servicio tan especial como es el servicio educativo. Es por eso que desde el INDECOPI hemos venido fiscalizando solo en el último año a más de 3.000 colegios privados a nivel nacional, siendo que en 665 de estos casos verificamos justamente obligaciones vinculadas a la información. Recordemos que durante el año 2020, al igual que todos los años, el INDECOPI lanza una campaña de fiscalización que inició desde el mes de enero. Lamentablemente, debido a la emergencia sanitaria, esta no se pudo concluir. Sin embargo, esto conllevó a que iniciemos una nueva campaña en el marco de la emergencia sanitaria con la finalidad de fiscalizar nuevas obligaciones que habían surgido justamente en este contexto de emergencia, ¿no? ¿Qué obligaciones hemos venido verificando desde el inicio del estado de emergencia? Por ejemplo, como seguramente a muchos de ustedes les puede haber pasado o han tomado conocimiento, debido al cambio en la modalidad de la prestación del servicio, el Ministerio de Educación emitió una obligación de cara a los colegios para que informen cuál iba a ser su plan de recuperación de las clases o de adecuación del servicio educativo, ¿no? Es por eso que desde el INDECOPI y en coordinación con el Ministerio de Educación, a través de las diferentes UGELes a nivel nacional, hemos venido fiscalizando que los colegios justamente hayan informado a los padres y madres de familia sobre este plan de recuperación o de adecuación de las clases, ¿no? Asimismo, advertimos que uno de los principales problemas que se habían presentado durante este periodo de emergencia vinculado al deber de información era que los padres y madres de familia no tenían conocimiento sobre qué iba a pasar con los útiles escolares que ya habían presentado desde el inicio del año. En ese sentido, desde el INDECOPI también fiscalizamos que los colegios cumplan con dar información relevante sobre qué iba a pasar con los útiles escolares, cuándo se iban a poder devolver, entre otras obligaciones, ¿no? Y finalmente, también un punto bastante importante que ha sido objeto de fiscalización por parte de la institución, tiene que ver también con la información veraz que han brindado los colegios con respecto también a una obligación que emitió el Ministerio de Educación de cara a los colegios, y es que dado este cambio en la modalidad de la prestación del servicio educativo, surgió la obligación de que los colegios presenten a los padres y madres de familia de los diferentes colegios una declaración jurada con la proyección de cuáles serían los costos de la prestación del servicio, ¿no? Comparando la modalidad presencial y la modalidad no presencial o a distancia, de tal manera que los padres de familia puedan conocer, puedan evaluar de acuerdo a sus posibilidades económicas, ¿no? Si era una buena opción continuar en ese centro educativo o finalmente si optaban por cambiar a sus hijos o hijas a otro colegio. En ese sentido, estamos fiscalizando ya desde el mes de octubre a 250 colegios privados a nivel nacional para verificar que la información contenida en estas declaraciones juradas sea información veraz,
Y para eso venimos haciendo una auditoría contable a la información que nos ha presentado los diferentes colegios para determinar si efectivamente pues, la información finalmente fue veraz y por lo tanto correspondía a un servicio efectivamente prestado. Perfecto, Ronald. Entonces, pasado este tema, Ricardo, confírmame, pasamos a la sección de las preguntas. Sí, muy bien, Bloque, chicos. Tengo una pregunta puntual, la realiza Isela Sánchez Báez, y tengo una para cada uno. Empezamos contigo, Mariela, ¿te parece? Mariela, ¿qué implica que los colegios deban informar sobre el costo de las prestaciones incluidas en el pago de la matrícula y de las pensiones, especificando los servicios presenciales y los virtuales? Mariela, Ricardo, me dijiste. creo que estás con unos problemas en tu conexión. A ver, Mariela, retoma tu conexión, porfa. Regresas y voy avanzando con Ronald. Ronald, a ver, Sobre el costo de las pensiones. Sí, ¿me logras escuchar bien ahí? Sí. Por favor, continúa con Ronald y me haces la pregunta después. De acuerdo, Para esta que para sí. que puedas mejorar tu conexión. Ronald, te hago la consulta. Entre los temas de fiscalizar, ¿qué se entiende por la información de las condiciones económicas del servicio educativo? Gracias, Ricardo, por la pregunta. Bueno, básicamente esta información a la que hacía referencia Mariela hace un momento, que está vinculada con los intereses económicos, con el dinero, donde está involucrado el dinero de los padres y madres de familia, justamente también es un tema que es materia de fiscalización por parte del INDECOPI. Por ejemplo, fiscalizamos que los colegios cobren únicamente los 3 conceptos autorizados o permitidos por el Ministerio de Educación o por las normas en general, ¿no? Verificamos que solo se cobre matrícula, pensión y cuota de ingreso. Verificamos también que los colegios no cobren ningún concepto extraordinario no autorizado, ¿no? Más allá de estos conceptos, los colegios no pueden efectuar ningún cobro adicional, ¿no? El hacerlo, obviamente, esto afectaría los intereses económicos de los padres y madres de familia. También verificamos que si es que el colegio decide cobrar un interés moratorio ante el retraso en el pago de las pensiones, lo cual también es válido, verificamos que este interés pues, no exceda, ¿no?, el límite legal permitido o el límite fijado por norma, ¿no?, para poder efectuar este tipo de cobros, ¿no? Entonces, principalmente estas son las principales conductas, principales obligaciones que verificamos en estos casos. Bien, Ronald, muchísimas gracias. Ya tenemos a Mariela, se ha conectado nuevamente. Mariela, ¿me logras escuchar? Sí, ahora sí, Ricardo, gracias. Perfecto, muchas gracias. A ver, Mariela, ¿qué implica que los colegios deben informar sobre el costo de las prestaciones incluidas en el pago de la matrícula y de las pensiones, especificando los servicios presenciales y los virtuales? Sí, lo que implica es que los colegios deben brindar información acerca de precisamente estos 3 conceptos que mencionábamos, que son los conceptos permitidos en el servicio educativo, tanto lo que es la cuota de ingreso como lo que es la matrícula y el costo de las pensiones, ¿no? Como sabemos, o muchos de nosotros sabemos, y los padres de familia de hecho están al tanto, el año pasado se emitió un decreto legislativo que es el 1476, en el marco del cual lo que estableció el Ministerio de Educación es que se brinde información a los padres de familia, tanto de aquellos servicios que van a poder ser prestados de manera virtual como aquellos que no. Esto con la finalidad de sincerar y de transparentar la información que los padres de familia deben tener en cuenta al momento de contratar un servicio educativo. Si bien esta norma se emitió ya cuando el servicio estaba en curso, es decir, un poco más allá de la mitad del año escolar, si no me equivoco, sin embargo, esta información se mantiene, o esta obligación para los colegios se mantiene, por lo cual la información de precisamente, o la obligación, perdón, de brindar esta información es que se pueda dar a los padres de familia todo aquel detalle que sea necesario precisamente para que se pueda contratar el servicio sobre la base de esta información que los padres requieren saber, porque finalmente hay que tener en cuenta un tema también, y es precisamente el punto del que vamos a hablar a continuación. Los servicios educativos hasta el primer mes, que es lo que ha establecido el Ministerio de Educación, van a tener que ser prestados todavía de manera virtual, ¿verdad? Y a partir de esa fecha es que se va a determinar si corresponde la prestación de manera presencial. Entonces es importante que todo este detalle esté en manos de los padres de familia, como mencionamos, durante el proceso de matrícula e incluso si es que ha habido un cambio en las pensiones 30 días antes de finalizar el año anterior.
Perfecto, Mariela. Celina Jerónimo nos pregunta lo siguiente. ¿Qué sucede si el colegio indicó el alza de pensiones el último día, que es en la clausura? Estaría todavía dentro de los 30 días de finalizar el año anterior, ¿no? Igual recordemos que esta información debe ser nuevamente brindada durante el proceso de matrícula, ¿no? Sin perjuicio de la evaluación que se pueda hacer en el caso en concreto, considero que todavía estaría dentro del periodo que la norma establece para brindar la información. Bien, muchas gracias, Mariela. Gracias, Ronald, también por la respuesta. Y pasamos al segundo bloque, ¿les parece? Y ya luego retomamos con más preguntas. Sí, claro que sí. Y justamente como mencionábamos, Ricardo, en este segundo bloque, el primer tema del que íbamos a hablar era acerca del acceso a estas plataformas que tienen los colegios para prestar el servicio virtual. Respecto a este tema, es importante mencionar que el año pasado el Ministerio de Educación emitió una resolución viceministerial en la cual se dan algunos alcances en relación a la prestación del servicio educativo a través de estas plataformas. Y básicamente lo que se establece es que a través de estas plataformas virtuales, que como también vamos a señalar más adelante, los colegios no pueden impedir el acceso a las mismas porque estas son las vías a través de las cuales los estudiantes reciben el servicio educativo, ¿no? Lo importante a tener en cuenta es que estas plataformas deben garantizar la planificación, así como la organización y la evaluación del plan de estudios, ¿no? Y de igual manera, permitir el seguimiento al estudiante de tal manera que el profesor, por ejemplo, pueda ver cuál ha sido, digamos, la forma en la que el estudiante ha ido creciendo en cuanto a su conocimiento, ha ido formándose durante el año escolar, precisamente a través del uso de estos mecanismos, ¿no? Recordemos que las plataformas son un soporte que lo que buscan precisamente es que se brinde la asistencia a los usuarios. Es obviamente primero asegurar que las clases sean recibidas por los estudiantes, pero también es un soporte técnico que debe brindar asistencia a los usuarios y esto con el fin de asegurar precisamente ese fácil acceso que deben tener los padres de familia en el caso de niños muy pequeños o de los estudiantes que ya están, por ejemplo, en educación secundaria, para que ellos puedan acceder y puedan recibir de manera idónea el servicio a través de estos mecanismos, ¿no? Eso sería en cuanto a lo que es plataformas. Ronald me parece que tiene una información complementaria y le doy el paso. Así es, Mariela, justamente como bien ha señalado, bueno, hoy en día las plataformas son parte ya del servicio educativo en la mayoría de los colegios y es justamente que uno de los principales derechos que surgen en estos casos es que parte del servicio educativo además tiene que recibirse de manera segura. Es por eso que los colegios están obligados a implementar todas las medidas de seguridad necesarias para lograr que estas plataformas pues no afecten o durante el uso de estas plataformas no se afecten algunos de los derechos de nuestros estudiantes, ¿no? En esa línea es importante comentarles que básicamente los colegios pueden asegurarse de que las plataformas que ponen a disposición de los padres de familia o de los estudiantes sean seguras. Lo pueden hacer principalmente en dos momentos, ¿no? En primer lugar, antes de que estas sean utilizadas por la comunidad estudiantil, lo pueden hacer entregando, ¿no?, los accesos correspondientes, los usuarios y las claves que correspondan, e instando a los padres y madres de familia, así como a los estudiantes, a que esta información no sea compartida con terceros, ya que el hacerlo pues, podría poner en riesgo la seguridad de las personas que intervienen en estos casos, que básicamente son los estudiantes, ¿no? Seguramente habrán visto alguna de las noticias, nosotros hemos tomado conocimiento de algunos casos donde terceras personas se han infiltrado durante la transmisión, durante el dictado de las clases, y pues han terminado por compartir información pues que terminaría por vulnerar, ¿no?, los derechos de los estudiantes, ¿no? Asimismo, ya durante la prestación del servicio a través del uso de estas plataformas, también es importante que los colegios tengan un deber de vigilancia para verificar que en estos casos solo ingresen las personas que están autorizadas a hacerlo, ¿no? Para lo cual pues pueden utilizar los diferentes mecanismos que consideren necesarios para poder identificar correctamente a los estudiantes o a las personas o las únicas personas que deben acceder a través de estas plataformas, ¿no? Finalmente, también es importante comentar que en estos casos los colegios deben asegurarse que cuentan con los mecanismos necesarios para que cualquier padre de familia o estudiante pueda reportar, pueda reclamar sobre alguna falla que se pueda presentar durante la prestación del servicio educativo a través del uso de estas plataformas, ¿no? En ese sentido, toda la comunidad estudiantil debe estar en la posibilidad de poder efectuar estos reportes de una manera
sencilla, de una manera fácil, de tal manera que el colegio pueda adoptar las acciones inmediatas para solucionar estos imprevistos, estos defectos, de una manera pues célere, ¿no? Entonces, así como tenemos ya hoy en día la implementación de estas plataformas que forman parte del servicio educativo, también es importante recordarles que estas plataformas además deben ser plataformas seguras y no poner en riesgo la seguridad de nuestros estudiantes, ¿no? Esa es la información que quería compartir en este caso, Mariela, y bueno, te doy pase para que podamos tocar el siguiente punto de esta campaña. Gracias, Ronald. Antes de que pasen al bloque 3, tengo una pregunta pequeñita que nos ha llegado por Facebook para Mariela. Mariela, Pepe Saavedra consulta. Las clases virtuales son 3 horas diarias y el pago es casi el mismo en muchos casos, no como el presencial, que son 6 horas de clases. ¿Indecopi ve esto? Sí, hay que recordar que en ese caso, el año anterior, en el 2020, el Ministerio de Educación también emitió una normativa que lo que permitía era adecuar la prestación del servicio educativo a través de las plataformas que mencionábamos hace un momento con Ronald, que son las plataformas virtuales. Es decir, si bien el servicio presencial tiene una determinada cantidad de horas cuando se asiste al colegio, el servicio virtual, incluso por razones pedagógicas, tiene otras características. Todo esto los colegios debieron informarlo a través de las UGELs, que son las unidades de gestión educativa local, para que se pueda verificar que efectivamente se está adecuando este servicio para que el alumno no se vea perjudicado en cuanto a los conocimientos que debe recibir. Entonces, si bien no va a hacer que digamos, sea de la misma manera la cantidad de horas presenciales que el número de horas virtuales, sí lo que el colegio debe hacer es que al momento de prestar este servicio a través de las plataformas virtuales, precisamente cumpla con todos los objetivos que están previstos en el currículum para que los alumnos puedan tener todo el conocimiento que requieren obtener del grado en el que se encuentran, ¿no? Como lo mencionaba, estos son aspectos de carácter pedagógico que es el ministerio el que se encarga de verificar. En este caso, lo que podría recibirse a través de un reclamo, de una denuncia a través del INDECOPI, es si es que el servicio no se está prestando de manera idónea a través de la plataforma. Por ejemplo, lo que mencionaba Ronald, si es que se ingresa a personas desconocidas o no hay seguridad a través de las plataformas, esto sería una falta de idoneidad. Aspectos pedagógicos en cuanto al número de horas que corresponden a la educación presencial y a la educación virtual son aspectos que son evaluados y precisamente que son autorizados finalmente por el Ministerio de Educación a través de las UGELs. Bien, Ronald, tengo una consulta también para ti, por favor. ¿Las plataformas gratuitas están permitidas para el dictado de clases o los colegios tienen que contratar plataformas educativas diseñadas para la educación? Gracias, Ricardo. Bueno, esta pregunta tiene que ver también un poco con lo que comentaba Mariela, ¿no? La forma, el método, las herramientas que se van a utilizar para la prestación del servicio educativo tiene que ver finalmente con la calidad del servicio mismo, ¿no? Y eso es algo que lo termina por, o lo va a terminar por verificar el Ministerio de Educación a través de las diferentes UGELs, ¿no? Puede ser que en algunos casos el uso de plataformas no gratuitas o de repente que no conllevan algún pago para el mismo colegio sean tan idóneas o tan válidas como otras plataformas que de repente incluyen alguna información adicional, ¿no? Y creo que lo más importante va a ser que al final, luego de la evaluación que se pueda realizar a los estudiantes, pues se pueda determinar si efectivamente lograron alcanzar los logros establecidos, en este caso ya por el Ministerio de Educación, ¿no? Pero sí es importante mencionar que no hay una obligación para que los colegios tengan que contratar sí o sí una plataforma, ¿no? En todo caso, lo que sí va a ser importante es que los colegios, en todo caso, tengan que respetar los derechos de los titulares de las plataformas al momento de utilizarlas, ¿no? En ningún caso puede suponer alguna vulneración o utilizarlas de forma fraudulenta para poder prestar el servicio. Bien, Ronald, muchas gracias. Ahora sí, vamos al tercer bloque. Sí, previamente, Ricardo, había solamente una cuestión previa en este bloque que estamos terminando y es relacionado a lo que es la semipresencialidad y la presencialidad. Algo muy puntual, como sabemos y como lo mencionábamos previamente con Ronald, el Ministerio de Educación hasta el momento ha emitido información oficial señalando que las clases el primer mes de estudios de este año, del 2021, van a ser todavía a través de la modalidad remota, a través de la modalidad virtual, precisamente para asegurar la salud de los alumnos, porque obviamente todavía no se dan las condiciones sanitarias para que se puedan asistir a los colegios de manera presencial. Eso hay que tenerlo en cuenta y también es importante señalar a los padres de familia que hay que estar al tanto de la
comunicación o de la información oficial que brinda el Ministerio de Educación al respecto, y por otra parte señalar que cuando se vuelva a los colegios, de ser el caso, esperemos en el presente año, obviamente va a tener el colegio que cumplir con todos los protocolos de seguridad que se encuentren establecidos a nivel del Ministerio de Salud, precisamente para asegurar no solamente que el alumno pueda recibir una buena educación, sino obviamente para proteger principalmente su salud, que es un aspecto también básico que debe ser asegurado, en este caso, por los colegios cuando se regrese a la educación presencial, ¿no? Entonces, esa es la información que le podemos brindar, y por otra parte tener en cuenta que si es que el Ministerio de Educación establece que, por ejemplo, se den las clases a nivel presencial durante el presente año o semipresencial, obviamente también por una cuestión de seguridad los padres de familia no se pueden ver forzados a llevar o a hacer que sus hijos vayan al colegio si es que ellos consideran que de repente todavía no se cumplen con esas condiciones de seguridad para ellos, ¿no? Entonces, esa es una información que también es importante tener en cuenta. Sabemos que estamos en una situación todavía en la que no hay las cosas totalmente definidas precisamente por el estado de emergencia, por el estado de emergencia sanitaria que tenemos en el país, y por eso también es importante estar al tanto de la información que brinda tanto el Ministerio de Educación como en este caso el INDECOPI dentro de los aspectos que son de su competencia. Le doy el paso a Ronald ahora para que complemente esta información. Sí, Mariela, solo para complementar, ¿no? Ya de cara a las acciones de fiscalización que vamos a realizar desde el INDECOPI, justamente están enfocadas en esta modalidad de cómo va a iniciar el servicio educativo, ¿no? Justamente con una modalidad a distancia. Sobre esa base es que se ha estructurado, se ha diseñado toda una estrategia de fiscalización a diferentes colegios a nivel nacional, y dependiendo de cómo esto vaya evolucionando a lo largo de los meses, pues se irán realizando, ¿no?, los ajustes necesarios con el objetivo de poder verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los diferentes colegios en todo el país, ¿no? Con esa idea cierro esta parte este bloque de la campaña, y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, si no, creo que Ricardo pasamos al siguiente bloque. Sí, pasa al siguiente bloque, por favor. Sería el tercer bloque, ¿cierto? Sí. Perfecto, sí, Ricardo, el tercer bloque, que nuevamente vamos a tratar de los temas de idoneidad, pero desde un aspecto un poco más puntual relacionado a determinados temas. Primero, es importante que tengan en cuenta quienes nos escuchan qué cosa es la idoneidad, porque es una palabra, es un concepto que siempre se maneja a nivel del INDECOPI, pero quizá no todos están muy familiarizados con ellos. La idoneidad implica que la prestación de un servicio se realice conforme a lo que ha sido informado por, en este caso, el proveedor del servicio, que es el colegio, pero también de acuerdo a los lineamientos que establece el Ministerio de Educación. Precisamente por ello es que, como comentábamos en el bloque anterior, los colegios, por ejemplo, al momento de brindar sus servicios a través de estas plataformas virtuales, de estas plataformas de soportes informáticos, pues lo que tienen que hacer es asegurar determinados estándares como el tema de la seguridad, obviamente, y precisamente también de que a través de estas plataformas se puedan cumplir con los logros de aprendizaje de los alumnos, ¿verdad? Porque finalmente es la herramienta que se está utilizando para brindar este servicio. Entonces, la idoneidad está relacionada al cumplimiento de los lineamientos que debe seguir el colegio brindados por el sector educación, y también de acuerdo a lo que está contenido en el contrato de servicio educativo, que es un contrato que se puede dar de manera incluso hasta verbal, pero por lo general y por un tema de, digamos, seguridad jurídica también, por decirlo así, es mejor tenerlo a través de un documento escrito, y obviamente allí también van a estar contenidos determinadas obligaciones que tienen los colegios, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que es idoneidad en la prestación del servicio educativo, primero es importante tener en cuenta que, de acuerdo al Código de Protección y Defensa del Consumidor, los consumidores tienen derecho a que se proteja sus intereses económicos. ¿Y esto qué implica? Volvemos a que se cobren, por una parte, aquellos conceptos que estén relacionados solamente a cobros que son permitidos por el sector educación. En este caso, como lo mencionábamos, van a ser el cobro por la cuota de ingreso, por la matrícula y por las pensiones mensuales. Aquí es importante recordarle a los padres de familia que desde el año 2020, a través de un decreto de urgencia que emitió el Ministerio de Educación a inicios del año 2020, se prohibió por completo el cobro de cuotas extraordinarias. ¿Y esto qué quiere decir? Hasta el 2020, hasta inicios del 2020, enero del 2020, todavía se brindaba información respecto a que el colegio, por ejemplo, con autorización del Ministerio de Educación o digamos, de la entidad competente del Ministerio de Educación, como podría ser incluso las UGELES, podrían cobrar
cuotas adicionales a los 3 pagos permitidos, que son la matrícula, la cuota de ingreso y las pensiones. Desde el año 2020, el cobro de cualquier otro monto adicional a este se encuentra prohibido, precisamente porque lo que se busca es que el servicio educativo responda solamente a estos 3 cobros que han sido previamente permitidos por el Ministerio de Educación, y precisamente para no afectar los intereses económicos de los padres de familia. Entonces, esto es importante, no está permitido el cobro de cuotas extraordinarias. Si es que en algún momento en sus colegios quieren cobrar por bingos, por rifas, por colectas, esto no es obligatorio. Por otra parte, recuerden también que en los colegios privados la participación en los comités de padres de familia y las asociaciones de padres de familia, que son las APAFAs, no es obligatorio. Finalmente, las cuotas que se paguen en el marco de estas tampoco son de carácter obligatorio y tampoco pueden condicionar la matrícula de los alumnos en ninguno de los grados en los que se encuentren estudiando. Por otra parte, hay que tener en cuenta que también hay una información que los padres de familia deben tener en cuenta en el marco de la idoneidad, que es la oportunidad del pago de las pensiones. ¿Y esto qué significa? Que una vez que se termine de prestar el servicio es cuando corresponde el pago de la pensión, precisamente porque uno de los derechos que tienen los padres de familia es a recibir este servicio educativo, que tienen los alumnos, es a recibir este servicio educativo idóneo y a que se cobre por un servicio efectivamente prestado, ¿no? ¿Qué sucede en algunos colegios? Que, por cierto, son algunas consultas que a veces nos hacen los padres de familia y nos dicen, a mí me dan un pequeño descuento si es que yo hago el pago adelantado de 6, por ejemplo, de 6 meses o de los 6 primeros meses. Obviamente esto, en la medida de que se trata de un servicio privado, si es que el padre de familia considera que es más beneficioso para su economía, puede hacerlo, pero sin embargo no es que todos estén obligados a realizar ese tipo de pagos, porque como mencionamos, el pago de las pensiones se realiza una vez que el servicio educativo del mes, por eso las pensiones son mensuales, ha finalizado. Por otra parte, también es importante que en el marco de la idoneidad los padres de familia y los mismos alumnos tengan en cuenta que el colegio está prohibido de realizar determinadas prácticas que son conocidas como prácticas intimidatorias y que están vinculadas de alguna manera a asegurar que los padres de familia paguen los montos que se encuentran pendientes, por ejemplo, en relación a las pensiones, que es lo más usual, ¿no? Es importante tener en cuenta que, de acuerdo a la normativa que emite el sector educativo, el servicio educativo, lo que se busca a través de este es asegurar la continuidad, la formación de los estudiantes. En ese sentido, este no debe ser afectado porque, por ejemplo, el padre de familia pudo tener un retraso en el pago al momento de que matriculó a su hijo, de repente se retrasó 1 o 2 meses en el pago de las pensiones. Hace algunos años, si no me equivoco, en el año 2013, se emitió una norma relacionada precisamente a la protección de los intereses económicos de estos padres de familia, y es ahí donde se establece este tipo de obligaciones, ¿no? De que los colegios deben brindar el servicio educativo independientemente de que los padres de familia puedan tener algún concepto, por ejemplo, pendiente de pago. Y esto está relacionado, como les mencionaba, a este tema de prácticas intimidatorias que están prohibidas. Todo este tipo de prácticas intimidatorias, como no permitir al alumno el ingreso al salón de clase, que en la modalidad virtual estaría entendido como no permitir el ingreso a la plataforma educativa, por ejemplo. El hecho de publicar, en el caso de los colegios, cuando se daba la educación presencial, publicar listas, por ejemplo, de deudores, este es un tipo de acción que finalmente termina afectando tanto al niño, la formación del niño, incluso también obviamente a los padres de familia, y es una obligación que es transversal a todos los sectores, no solamente en el sector educativo, sino que en general ninguna persona que tenga una deuda pendiente pues puede estar sujeta a este tipo de acción, ¿no? Y por otra parte, es importante también tener en cuenta que si es que en algún momento el colegio va a, digamos, establecer o va a decir al padre de familia que no se le va a entregar el certificado correspondiente al año de estudios, esto debió ser informado dentro de los 30 días previos al periodo de matrícula del año escolar, para que de esta manera se pueda hacer efectiva ese derecho, por decirlo así, que tendrían los colegios. Esa posibilidad de que los colegios retengan el certificado es solamente si esto ha sido informado 30 días antes del inicio de la matrícula, ¿no? De lo contrario, está prohibido realizar ese tipo de prácticas porque también constituirían prácticas intimidatorias. Y finalmente, recordar solamente que lo mencionamos al inicio de la campaña del día de hoy, y es que si bien se tiene que seleccionar 2
vacantes dentro de cada salón de clase para personas que tengan algún problema asociado a discapacidad. También es importante señalar que los cobros por este tipo de adecuaciones que tenga que realizar el colegio para que este servicio pueda ser prestado de manera efectiva a este tipo de alumnos o alumnos que tengan problemas de discapacidad, no pueden realizarse cobros adicionales por ese concepto, porque como mencionábamos, además del cobro de la matrícula, la cuota de ingreso y las pensiones, no hay ningún cobro que esté permitido de manera adicional. Eso sería por mi parte y dejo el pase a Ronald para que pueda complementarnos con información relacionada a este tema. Gracias, Mariela. Sí, justamente uno de los temas también importantes dentro que estamos tocando, dentro de esta campaña, es el de los materiales o los útiles escolares, ¿no? En las últimas semanas hemos recibido muchas consultas sobre si es válido que los colegios deban requerir, ¿no? Considerando que la prestación del servicio va a ser aún a distancia, de manera virtual, si es que pueden requerir la compra de algunos útiles o materiales, ¿no? En este caso es importante señalar que sí, en este caso es válido que un colegio pueda requerir el uso de determinados materiales o útiles en la medida de que vayan a ser utilizados por nuestros estudiantes, ¿no? Durante la prestación del servicio, para la elaboración o el desarrollo de sus diferentes tareas o actividades. Sin embargo, sí es importante tener en cuenta que los colegios deben cumplir con una serie de obligaciones vinculadas justamente a la compra, a la adquisición de estos materiales o los útiles escolares por parte de los padres de familia. Es así que, en primer lugar, el colegio se encuentra prohibido, es decir, no puede hacer. Lo que no puede hacer es direccionar la compra de estos útiles o estos materiales para que esta compra se realice en algún lugar determinado o de alguna marca en concreto, ¿no? Y esto es importante, ¿por qué? Porque el padre y la madre de familia tienen absoluta libertad para poder elegir dónde compran sus materiales, dónde compran los útiles y la marca que consideren se ajusta mejor a su presupuesto, ¿no? En este caso, el colegio no puede obligar, y es lo que normalmente vemos, que generalmente se requiere determinados útiles que, por sus características, pues suelen tener un costo mucho mayor, a diferencia de otros que también encontramos en el mercado, ¿no? Entonces, esta es una primera prohibición que tienen los colegios y es importante que los padres de familia la tengan en cuenta. En segundo lugar, otra prohibición, otra de las cosas que los colegios no pueden hacer es que no pueden exigir el íntegro de estos materiales o de los útiles escolares desde el primer día de clases, ¿no? Hay una norma que prohíbe esto y lo que se señala es que los útiles se deben ir presentando de manera progresiva, ¿no? El plazo en el que se deben ir presentando debe estar contenido en el reglamento interno que debe elaborar todo centro educativo y esta entrega debe efectuarse en un plazo no menor de 30 días naturales o 30 días calendarios desde que se iniciaron las clases, ¿no? Y bueno, en este caso, si bien es cierto, esta obligación normalmente la hemos verificado dentro de un contexto de educación presencial, ¿no? Donde los padres y madres de familia llevaban los útiles al colegio. Esto aplicaría de una manera muy similar a la educación a distancia, en tanto que desde el momento en que se requiera, o el plazo contará desde el momento en que se requiera que estos útiles o que estos materiales deban ser utilizados para la elaboración de los diferentes trabajos que se les asignan a los estudiantes, ¿no? Y finalmente, una última obligación que tienen los colegios, o prohibición en este caso que tienen los colegios, es que no puedan requerir la compra de materiales o de útiles escolares que no responden a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, es decir, que no guardan ninguna relación con el servicio de enseñanza, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque en muchos casos, sobre todo durante el inicio de la campaña de fiscalización del año 2020, es decir, del año pasado, vimos muchos casos de colegios que normalmente requerían útiles vinculados a determinados elementos de limpieza, ¿no? Por ejemplo, pedían papel higiénico, papel toalla, desinfectantes, lavavajillas, lejía, ceras, detergentes, incluso hasta platos descartables y medicamentos, con lo cual, obviamente, si verificamos o analizamos la naturaleza de este tipo de elementos, pues llegamos a la conclusión que no guardan una estrecha vinculación con la prestación del servicio educativo, ¿no? Que reciben nuestros niños y niñas, ¿no? Es por eso que es importante que tengamos en cuenta estas prohibiciones y que como padres y madres de familia también sepamos poder defender los derechos de nuestros niños, ¿no? Bueno, esa es la información que les quería comentar con respecto a los materiales y los útiles escolares y bueno, le doy el uso de la palabra a Mariela para que nos pueda comentar otro tema importante que está vinculado con la selección de los textos escolares, sobre todo en este periodo de emergencia.
Gracias, Ronald. Sí, y volviendo con este tema, como mencionabas, es importante también en la selección de textos escolares. Aquí, importante precisar algunos datos porque hay que tener en cuenta que la norma que rige la selección de textos escolares, así como su reglamento, obviamente da diversos alcances que no todos están relacionados a los padres de familia. Entonces, vamos a comentar brevemente cuáles son aquellos que sí tienen que ver con los padres de familia y explicar un poco cuál es digamos, el contexto en el cual se da esta selección. Primero es importante tener en cuenta que la selección de textos escolares se debe dar precisamente sobre eso, sobre textos escolares. ¿Y esto por qué lo mencionamos o por qué parece, a pesar de que parece tan obvio? Porque los textos escolares son aquellos materiales de consulta que tienen los alumnos para poder precisamente tener mayor información en el marco del proceso de aprendizaje que tienen en el colegio, ¿no? Obviamente estos materiales de consulta tienen una característica que el mismo ministerio ha establecido por cuestiones pedagógicas y también relacionado a temas de intereses económicos de los padres de familia, y es el tema de perdurar en el tiempo. Es decir, sería ilógico que, dadas las condiciones en las que incluso nos encontramos todavía más aún ahora, el colegio establezca que los textos escolares sean, por ejemplo, de un solo uso. Eso es precisamente lo que se busca evitar. Lo que se trata es que estos textos o materiales de consulta sean textos que, por ejemplo, puedan ser utilizados por el hermano mayor que está este año en el colegio y, por ejemplo, si el padre de familia tiene otro hijo que el siguiente año va a pasar a ese grado, también este material de consulta puede ser empleado por él, ¿no? Entonces, como mencionamos, importante aquí la vocación de permanencia o de continuidad de este tipo de materiales, y precisamente es sobre esto sobre los que se da la selección de textos escolares. Hay otros materiales que son los cuadernos de trabajo, que son aquellos que complementan estos textos escolares o estos documentos de consulta, y en los cuales obviamente sí, por la característica que tienen, que son para llenar de repente información o para resolver algunas preguntas por parte de los mismos estudiantes, obviamente estos sí solamente son de un solo uso, ¿no? Entonces, precisado este aspecto, vamos a tener en cuenta que en el proceso de selección de textos escolares se rige la participación de 3 actores principalmente: del director, de los profesores y, por último, de los padres de familia. Primero, o lo que establece el Ministerio de Educación es que estos textos escolares deben responder a determinados criterios pedagógicos que están establecidos en la norma, ¿no? Y precisamente para que respondan a esos criterios pedagógicos es que el director es el que organiza un comité de selección de textos escolares, y en este participan los docentes, que son quienes se encargan de preseleccionar con las editoriales que existen en el mercado cuáles son esos digamos, textos escolares que cumplen con estos criterios pedagógicos. Una vez que está seleccionado esta terna de textos escolares posibles para que sean usados por determinado grado de estudios, es que se conforma a través del Comité de Padres de Familia o a través de la PAFA, es que los padres van a poder, digamos, meterse en este proceso y participar en la selección del texto. Con la terna de textos escolares que presenta el director y los profesores, los padres, ya por una cuestión más de carácter económico, de repente aquel texto que de repente cumpla con esos estándares pedagógicos, pero que sea, por ejemplo, más accesible económicamente, puede seleccionarse ese finalmente a partir de esta participación que hay por parte de los padres de familia y de los profesores. Entonces, así es un poco cómo funciona. Recordar también que esta selección de textos escolares no es que deba hacerse cada año, se hace cada vez que hay requerimiento, ya sea de carácter pedagógico, obviamente, o porque de repente, pues, corresponde ya realizar el cambio conforme el alumno va pasando de grado, ¿no? De repente el mismo texto que sirvió para el 2021 va a servir también para el 2022, y de repente recién en el 2023 se realice la selección de textos. Como les mencionaba, no es algo que tenga que ser todos los años necesariamente, precisamente porque, como mencionábamos al inicio de este bloque, estos textos escolares tienen una vocación de permanencia, y lo que se busca es que de repente pueda ser usado un año y otro también por parte de diferentes alumnos que pueden pertenecer a una misma familia, ¿no? Ahora, aquí también es importante anotar que para poder tener mayor información acerca de cuál es el costo de estos textos escolares, el Ministerio de Educación ha establecido una plataforma que es el Observatorio Nacional de Textos Escolares, conocido como OPNAT. Este Observatorio Nacional permite que se ingrese información tanto de las editoriales como de las empresas que están en el mercado y que precisamente brindan el servicio de venta de estos textos escolares, para que se pueda identificar por parte de los padres de familia, por ejemplo, cuál es el costo en el mercado de estos textos escolares. Entonces, esa es información, la información más relevante que tenemos en relación a este aspecto, y que esperemos que les sea de utilidad a quienes nos escuchen. Y le doy el paso a Ronald ahora para que pueda complementar.
Gracias, Mariela. Sí, bueno, el último punto que queríamos compartirles dentro de este bloque es el vinculado a la convivencia sin violencia, ¿no? Este tema es muy importante porque justamente a través de diferentes mecanismos, herramientas que se han dictado a lo largo de los años, lo que se busca es evitar las prácticas de acoso escolar o bullying entre estudiantes, ¿no? Y de repente ustedes se preguntarán por qué ahora estamos hablando de acoso escolar si los estudiantes no van a tener clases presenciales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este tipo de prácticas no solo se dan durante la prestación de un servicio de manera presencial, ¿no? Sino que también lo podemos ver a través del llamado bullying cibernético, ¿no? Por ejemplo, a través de las plataformas que usa el colegio, ¿no? Hoy en día que ya los estudiantes están más familiarizados con su uso, las prácticas que quizás antes se hacían de manera presencial, ahora las realizan a través de las plataformas o incluso a través de las redes sociales que utilizan los menores, ¿no? Diferentes redes que hoy en día existen, ¿no? Es por esa razón que a fin de coadyuvar, a fin de ayudar a que este tipo de situaciones no se presenten y se erradiquen, es que existen una serie de obligaciones que deben cumplir los colegios a nivel nacional, no tanto estatales como públicos. En este caso, vamos a mencionar las principales obligaciones vinculadas con la convivencia sin violencia, siendo la primera de estas obligaciones que tienen los colegios de conformar un equipo responsable de la convivencia democrática, que normalmente recae en el denominado Comité de Tutoría y Educación y Orientación Educativa, ¿no? O el órgano que haga sus veces, en todo caso, ¿no? Que justamente es este comité, es este órgano encargado de gestionar todos los aspectos vinculados a la convivencia sin violencia, de tal manera de que pueda plantear, de que pueda fijar todas las acciones necesarias para poder diagnosticar, para poder prevenir, evitar y sancionar todas las formas de violencia que se puedan dar en este caso y que pueden terminar por afectar a algunos de los alumnos, ¿no? Este comité, a su vez, tiene como una de sus principales funciones elaborar y aprobar lo que se llama el Plan de Convivencia Democrática, ¿no? Que esta es otra de las obligaciones que surge en este contexto y que justamente lo que se busca es tener un instrumento, ¿no? Que contenga cuáles van a ser los lineamientos, los objetivos y las acciones para el desarrollo de la convivencia en los diferentes colegios, ¿no? Y bueno, es importante mencionar también que dentro de o durante la elaboración de esta herramienta, pues participan también los directores y el comité en general, ¿no? Con la finalidad de poder tener un instrumento sólido que pueda ayudar a la erradicación de estas formas de violencia, ¿no? Adicionalmente, también tenemos otra obligación vinculada al tema de la convivencia sin violencia, que es la elaboración de las denominadas normas de convivencia consensuada. Estas normas de convivencia consensuada que se dan en dos ámbitos. Por un lado, son normas de convivencia que se elaboran a nivel institucional, es decir, que van a regir a todo el centro educativo y se incorporan dentro del reglamento interno que elaboran los colegios, ¿no? Anualmente. Y por otro lado, tenemos también las normas de convivencia del aula. Y esta es una de las normas, creo, más importantes, porque en la elaboración de estas normas de convivencia del aula, no solo tienen participación los docentes o los tutores, sino que también se incorpora aquí la participación de los mismos estudiantes. Nuestras normas son elaboradas de manera consensuada entre los estudiantes y entre los tutores o los profesores, ¿no? Y bueno, finalmente son aprobadas ya por el director o el subdirector, dependiendo de cada caso, ¿no? Y un punto importante en este escenario es que estas normas de convivencia consensuadas deben ser informadas por los colegios, ¿no? Tanto a los estudiantes como a los padres y madres de familia, ¿no? Y además esta información se debe trasladar no solo a través de medios físicos, sino que también puede hacerse a través de medios digitales o virtuales, ¿no? Adicionalmente, otra de las obligaciones que también tienen los colegios es elaborar y entregar lo que se denomina el boletín informativo sobre las normas de sana convivencia y disciplina escolar, que es otra herramienta con la que también deben contar los colegios y que es un documento que también se debe entregar al inicio del año escolar a cada estudiante y padre de familia. Este documento que justamente lo que contiene son las normas y los principios de sana convivencia y disciplina escolar que van a regir, ¿no? En este caso, en el centro educativo, ¿no? Por otro lado, otra de las obligaciones que deben cumplir los colegios es que deben implementar el denominado libro registro de incidencias. Este libro registro de incidencias, como su mismo nombre lo dice, es un documento, es un libro en el cual se van a registrar todos los hechos, todas las situaciones de violencia, todos estos hechos de posibles actos de acoso escolar
que puedan presentarse, ¿no? Y es en este libro donde se va a efectuar el seguimiento correspondiente hasta que se pueda dar una conclusión adecuada a los mismos, ¿no? También es importante mencionar que este libro no es cualquier libro, ¿no? Ya el Ministerio de Educación ha aprobado un formato que deben cumplir, ¿no? Todos los libros que implementen los colegios a nivel nacional, ¿no? Además, es importante mencionar que este libro tiene un carácter confidencial y reservado, por lo tanto, no cualquier persona puede tener acceso al mismo, ¿no? También es importante mencionar que otra de las obligaciones que tienen los colegios es que deben estar afiliados al portal denominado CICB. Seguramente algunos de ustedes ya habrán escuchado sobre este portal, ¿no? Que se encuentra a cargo del Ministerio de Educación. Es una herramienta virtual, ¿no? Que tiene como finalidad que cualquier persona pueda reportar un caso de violencia escolar. Ya no solo se limita de repente a quienes forman parte de la comunidad estudiantil, sino que cualquier persona que sepa de algún hecho que podría configurar como un acto de acoso escolar, pueda también reportarlo a través de esta herramienta, ¿no? La implementación o la afiliación a esta plataforma es obligatoria por parte de todos los colegios, ¿no? Y bueno, está a cargo justamente de los directores de los diferentes centros educativos, ¿no? Finalmente, otra de las obligaciones que tienen los colegios es que deben contratar un psicólogo que no solo debe estar titulado, sino que además debe ser un psicólogo colegiado y estar debidamente habilitado, ¿no? Y bueno, la existencia o el requerimiento de contar con un psicólogo es justamente para poder brindar todo el soporte, el seguimiento, la asesoría ante los diferentes casos de acoso escolar que puedan surgir durante la prestación del servicio educativo, ¿no? En este escenario es relevante comentarles que no solo es importante que los colegios implementen estos mecanismos, estos instrumentos que les acabo de mencionar, sino que también es importante realizar el seguimiento debido, oportuno a todos estos casos, ¿no? Es por eso que desde el INDECOPI también uno de los aspectos que van a ser materia de fiscalización justamente tienen que ver con verificar si es que los colegios han cumplido con seguir adecuadamente el paso a paso en estos casos para dar el adecuado tratamiento a estos casos de bullying o de acoso escolar, ¿no? Y aquí también un aspecto relevante a mencionar es que ya el Ministerio de Educación ha dictado una serie de protocolos con la finalidad de que los colegios puedan tener una orientación, puedan tener un soporte, puedan tener una base para guiarse de cómo proceder ante estos tipos de casos. Y ojo, no solo ante casos de acoso escolar o de violencia escolar, sino que también que estos protocolos se han implementado para otras situaciones como son los casos de violencia entre docentes, profesores o tutores hacia los alumnos, así como de familiares hacia los estudiantes, ¿no? Entonces, esa es la información que les quería comentar con respecto a la convivencia sin violencia y creo que con esto damos por culminado este bloque, este tercer bloque de este evento. Perfecto, Ronald, muchas gracias. Sí, y efectivamente han llegado varias preguntas, pero Leslie y Stephanie nos han ayudado a condensarlas, así que comienzo contigo, Mariela. ¿Es válido que se incluya la suscripción a una plataforma digital en la lista de útiles? Lo que sucede, Ricardo, es que el Ministerio de Educación no tiene no tiene disposiciones específicas en relación a cuáles van a ser aquellos, digamos, materiales relacionados a los útiles escolares, ¿no? Entonces, no podemos nosotros decir si es que determinado útil escolar es, digamos, adecuado o no. Obviamente tiene que responder a las necesidades educativas del niño. Yo creo que esto bien podría ser sujeto a una evaluación si es que de repente la persona considera que esto puede estar afectando sus intereses económicos o considera que no forma parte de estos requerimientos. Que son, digamos, propios de los útiles escolares, podría presentar algún reclamo ante el INDECOPI para que se evalúe, ¿no? Como mencionamos, en este caso solamente hay 3 cobros permitidos. Es probable que los colegios de repente puedan establecer algún cobro adicional, por eso precisamente es que se tiene que hacer la evaluación, en este caso, caso por caso, para determinar si es que por ejemplo, podría constituir un cobro extraordinario o podría ser considerado como parte de los útiles escolares, ¿no? Bien, Mariela, muchas gracias. Ronald, tenemos dos casos puntuales que nos han estado escribiendo en el chat y nos parecen muy interesantes. Primero, ¿se está fiscalizando la compra de libros electrónicos? Nos pregunta una usuaria, ya que le están indicando que compren libros electrónicos en lugares señalados por los colegios, considerado que la educación es virtual. Gracias por la pregunta, Ricardo. Y justamente como ya mencionaba Mariela hace un momento,
¿no? Además de que, bueno, y como mencionaba yo también hace un momento, ¿no? La compra, en este caso de los libros, no puede direccionarse hacia un proveedor en concreto, ¿no? No puede direccionarse hacia la compra a algún lugar en concreto, ¿no? Es en ese sentido que el Indecopi este año también va a fiscalizar el que no se den estas situaciones de direccionamiento en la compra de útiles escolares, ¿no? Y ya al final del evento, pues vamos a dejarles los datos de contacto a los cuales nos pueden hacer llegar esta información a la que hayan tomado conocimiento para poder también evaluarle y, si era el caso, iniciar acciones de fiscalización. Bien, ahora nos consultan sobre el nivel inicial. Nos cuentan que en una institución de ese nivel se propuso que este año se podría trabajar con módulos trabajados por sus docentes y ya no con libros de editoriales por ser más económico. ¿Los padres tendrían que hacer este pago adicional? Aquí es importante señalar, Ricardo, que como también mencionamos al inicio, ¿no?, de este evento, que la forma en la cual se va a realizar o se va a prestar el servicio educativo, la metodología, en general, todos los aspectos vinculados, o todos los aspectos didácticos no vinculados al servicio educativo, pues finalmente son elegidos por el colegio, y en todo caso será el Ministerio de Educación quien pueda cuestionarlos o pueda señalar que estos no corresponden o no son acorde a lo que se debería esperar dentro de la prestación de un servicio, ¿no? En todo caso, el material que se pueda requerir previamente debe ser informado a los padres de familia, y en todo caso, pues también se deberán seguir cada una de las obligaciones, se deberán cumplir todas las obligaciones que hemos mencionado a lo largo de este evento, ¿no? Perfecto. Y para finalizar, tengo una pregunta para ambos, quizá usted pueda responderla, porque existen varias preguntas vinculadas al tema de pensiones. ¿Indecopi tiene competencia para verificar el monto de los conceptos que cobra el colegio? Bueno, de repente puedo dar un alcance, lo que aquí es importante tener en cuenta algo, ¿no? Y es que, de hecho, en las guías informativas que emite el Indecopi en el marco de la campaña escolar también lo van a poder verificar, y es que al ser el servicio educativo privado, un servicio que precisamente se rige, mejor dicho, por el establecimiento de montos de acuerdo a lo que el colegio considera dentro del libre mercado. Es decir, el Indecopi no va a poder determinar si es que, por ejemplo, un monto es muy alto, o de repente si es que es un cobro que por ahí, yo sé que muchos padres de familia quizás no pueden ser accesibles determinados montos que cobran algunos colegios. Precisamente por eso, en el mercado de la prestación de servicios educativos privados hay diferentes opciones, ¿no? Y es importante que en ese sentido los padres de familia puedan acceder a información, información oportuna y también información veraz acerca de cuál es el monto que cobran los colegios por los tres conceptos que, como señalábamos, están permitidos, que son la cuota de ingreso, las matrículas y las pensiones. Entonces, no se puede por parte del Indecopi, y de hecho por parte de ninguna entidad del Estado, fijar montos a las pensiones, ¿verdad? Porque, como mencionamos, esto se da en el marco del libre mercado, de la libertad económica que tenemos constitucionalmente, y por lo tanto, lo que sí hace el Indecopi es verificar que la información que se brinde respecto de estos montos que cobran los colegios sea, como mencionábamos, una información oportuna, una información veraz y una información adecuada. Es decir, si es que van a haber incrementos, que se brinde información acerca de esos incrementos, ¿no? Si es que hay, digamos, algunas facilidades de repente que los colegios puedan dar en cuanto a los pagos, también que lo puedan hacer, pero finalmente no hay una posibilidad de establecer, digamos, marcos o márgenes en cuanto al cobro de los montos por las pensiones ni por ningún concepto dentro del servicio educativo particular. Bien, Mariela, muchas gracias. Han llegado bastantes preguntas, pero Leslie y Stephanie nos están apoyando respondiendo por interno, así que les cedo el paso para que lleguen al cuarto bloque y nos puedan brindar cuáles son los mecanismos de reclamación. Sí, gracias, Ricardo. Y bueno, para ya finalizar el evento del día de hoy, es importante recordar que la prestación del servicio educativo involucra diversos aspectos que lamentablemente no se pueden tratar en un solo espacio como este, pero sí es importante que, en cuanto a los mecanismos de reclamación, se tenga en cuenta que uno de los principales
es el libro de reclamaciones. Y de hecho, los colegios privados, al ser, digamos, tanto personas naturales como jurídicas que tienen un negocio y que prestan este servicio a cambio de una contraprestación, están en la obligación de contar con un libro de reclamaciones que puede ser de acuerdo a la normativa físico o virtual. Obviamente, debido a la situación en la que nos encontramos actualmente, es mucho más factible que los colegios que brindan sus servicios a través de plataformas virtuales, en este caso, tengan también el libro de reclamaciones habilitado de manera virtual, y esto implica que lo tengan dentro de las páginas web que ellos tienen habilitadas para poder prestar este tipo de servicios, por ejemplo, o a través del cual se den estos contactos con los padres de familia, ¿no? Este libro de reclamaciones virtual, en este caso, lo que tiene que permitir al padre de familia es que una vez que se ingresa el reclamo, recordemos que el reclamo debe tener para tal efecto, dentro del libro de reclamaciones debe existir una hoja de reclamación que cumple con un formato determinado que tiene que permitir que el padre de familia pueda ingresar tanto sus datos, por ejemplo, en cuanto a su nombre, su dirección de correo electrónico, cuál es el hecho que va a reclamar, y tiene que haber un espacio también para que el mismo colegio pueda presentar alguna solución a ese reclamo. Toda esta información va a tener que cumplir precisamente con este estándar que deben tener las hojas de reclamaciones, y muy importante acá en este caso, específicamente en el caso del libro de reclamaciones virtuales, es que lo que debe permitir esta plataforma, por ejemplo, o esta página web en donde está alojado el libro de reclamaciones, es que una vez que se ingrese el reclamo, se permita que se pueda enviar una copia de este reclamo al correo electrónico de quien lo está realizando, para que esto sirva como constancia del reclamo efectuado. Importante tener en cuenta que los reclamos que se presentan a través del libro de reclamaciones tienen un plazo de 30 días para poder ser contestados, 30 días calendario por parte de los colegios en este caso, y recordemos que qué pasa si es que el colegio no responde o no da atención al reclamo dentro de los 30 días, pues obviamente el padre de familia tiene expedita la posibilidad de poder realizar alguna gestión ante el INDECOPI, ya sea a través del inicio de un procedimiento sancionador, o de manera alternativa también va a poder recurrir a la vía de reclamo a través del servicio de atención al ciudadano del INDECOPI. Entonces, tener en cuenta, es importante tener en cuenta esta información, recordar primero, como mencionamos, la obligación de todos los colegios de contar con el libro de reclamaciones. Segundo, el libro de reclamaciones, si es que es virtual, debe permitir al padre de familia que el reclamo formulado pueda llegar con una constancia a su correo electrónico, ¿no? Y por otra parte, recordar que si es que no se da la atención al reclamo en el plazo de 30 días calendario, pues los colegios, o los padres de familia van a poder formular alguna acción a través del INDECOPI, que es precisamente la entidad encargada de proteger a los consumidores. Ronald, te cedo el paso para que puedas complementar esta información y para poder brindarnos mayor información acerca de las otras herramientas con las que cuenta el INDECOPI para poder reportar algún tipo de inconveniente en la prestación del servicio educativo. Así es, Mariela, justamente desde el INDECOPI, con la finalidad de poder conocer sobre los principales incumplimientos, las principales problemáticas que se puedan estar presentando durante la prestación del servicio educativo y que estaría afectando a los diferentes padres de familia a nivel nacional, es que nosotros hemos puesto a disposición de la ciudadanía principalmente 2 canales para que puedan reportar estas situaciones y que nos sirvan de insumo para poder iniciar acciones de fiscalización, ¿no? Toda la información que ustedes nos envíen nos va a ayudar a poder identificar estos colegios que estarían afectando los derechos de los estudiantes y nos va a permitir a nosotros tomar acciones. ¿Cuáles son estas herramientas? En primer lugar, tenemos la herramienta WhatsApp Vigilancia Ciudadana. Pueden escribirnos al 999-273-647. Esta es una herramienta WhatsApp, ¿no? Seguramente todos utilizamos la misma, ¿no? Y nos pueden escribir, nos pueden reportar los casos de los casos que hayan tomado conocimiento. Y adicionalmente también tenemos una cuenta de correo electrónico que es la cuenta colegios@indecopi.gov.pe. En esta cuenta de correo electrónico también nos pueden escribir y nos pueden dar los datos de los colegios que podrían estar afectando, ¿no?, los derechos de los estudiantes para que el INDECOPI pueda tomar las acciones necesarias, ¿no? Y bueno, finalmente también recalcar que si tuvieran alguna consulta o alguna duda adicional, tienen también los servicios tienen también la atención a través de nuestro servicio de atención al ciudadano, para lo cual nos pueden contactar, ¿no?, en la cuenta de correo electrónico sacreclamo@indecopi.gov.pe.
.gov.pe o pueden llamar a los teléfonos desde Lima 224-7777 o desde provincias al 0800 440-40, ¿no? Esas son las herramientas, son las fuentes que tienen a su disposición. Y bueno, creo que con esto, Mariela, hemos dado por culminada este último bloque del evento. Así es, Ronald, y bueno, le cedo el paso a Ricardo para que nos pueda comentar si hay algunas consultas adicionales. Me imagino que hay varias, de hecho, entiendo que vamos a estar respondiéndolas por interno, ya que el tiempo por acá es limitado. Ricardo, no sé si nos puedes El comentar. tiempo nos ha ganado, ya cumplimos la hora, pero Leslie y Stephanie están respondiendo por interno algunas consultas. Ronald, un favor, ¿podrías repetirnos el número del WhatsApp? Sí, claro, les repito, el número del WhatsApp es el 999-273-647. Igual lo vamos a poner allí por chat para que puedan apuntarlo y puedan también escribirnos, ¿no?, su número de WhatsApp y puedan reportando los casos de los colegios que consideren o cualquier otra situación, ¿no?, que también que consideren que pueda estar afectando sus derechos, ¿no? Listo, Ronald. Muchísimas gracias. Gracias, Mariela, por esta exposición y por habernos dado tantas recomendaciones muy valiosas y esperemos contar con ustedes en una próxima oportunidad. Bien, también agradezco a Leslie González y Stephanie Sancarranco, quienes nos han apoyado con las preguntas, respondiendo por interno. Les hemos enviado por el chat la guía Checa tu Cole, el WhatsApp, el correo. Saben que si necesitan mandar algún reclamo, nos pueden encontrar en los canales de atención, sacreclamo@indecopy.gov.pe. Y bueno, para las personas que deseen volver a ver esta campaña, pueden ingresar a nuestra página de YouTube, nos buscan como Indecopy Oficial. Tenemos una lista de difusión en donde quedará grabada estas campañas y las que vengan a futuro. Las estaremos realizando una vez al mes, así que estén atentos a las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram de Indecopy, que ahí vamos a ir publicando el tema y los enlaces de registro. Muchas gracias nuevamente a Mariela, a Ronald, a Leslie y a Stephanie, y muchas gracias a todos y todos los participantes que se conectaron hoy, que estén bien y nos encontramos en una próxima oportunidad. Gracias, Ricardo. Buenas Gracias a todos y noches con todas. todos. Buenas noches. Gracias.